Buenas tardes. Nuestro grupo hablará sobre la central nuclear. Mi nombre es Nicolás Gales Papasideris y haré una breve introducción al tema. Una de las formas más eficientes de energía viene de la división o la fusión de los átomos, en lo que es llamada la energía nuclear. Aunque la energía nuclear es polémica, vale la pena considerarla en una época en que los precios de petróleo son muy altos y las reservas pueden ser difíciles de alcanzar. Puede ser difícil de creer que algo tan pequeño como un átomo sea fuente de una gran cantidad de energía, pero estas partículas microscópicas son las que impulsan a la energía nuclear. Desde 1900, los físicos reconocían que los átomos tenían una considerable energía. La energía nuclear se origina en la naturaleza. El Sol y otras estrellas irradian la luz y calor a través del proceso de fusión nuclear. El núcleo de los átomos se une a temperaturas sumamente elevadas. Aquí es cuando los átomos liberan grandes cantidades de energía. Al someternos a este complejo tema, el cual trata de la energía nuclear, sin duda que es de suma importancia establecer con anterioridad los parámetros que servirán para el manejo sustentable de estos para la humanidad. Objetivos. Los objetivos de este video es conocer el funcionamiento de una central nuclear y la energía que ésta produce, conocer las ventajas y desventajas que ofrece la energía nuclear y, por último, estudiar la relación entre la mecánica de fluidos con el funcionamiento de la energía nuclear. En general, nuestro objetivo es simplemente explicar con la máxima objetividad todo lo que rodea la central nuclear, cómo funciona una central nuclear, tipo de reacción nuclear, ventajas e inconvenientes en una central nuclear y un poco de historia y su relación con la mecánica de fluidos. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Yazún y yo les voy a hablar del desarrollo teórico. ¿Qué es la central nuclear? Una central nuclear es una instalación industrial que produce energía eléctrica a partir de la fisión del uranio. ¿Qué es el uranio? El mineral uranio debidamente acondicionado es el combustible que se utiliza en las centrales nucleares mediante reacciones nucleares con neutrones en donde se rompen los núcleos de los átomos del uranio. En esta fisión se libera gran cantidad de calor que se aprovecha para producir vapor de agua. Este vapor hace girar una turbina que a su vez mueve un alternador donde se produce la electricidad. ¿Qué estructura y partes componen la central nuclear? Es una estructura de hormigón armado. Sus paredes inferiores están recubiertas de acero que aseguran su hermeticidad. Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena con los medios adecuados para extraer el calor generado. Un reactor nuclear consta de varios elementos que tienen cada uno un papel importante en la generación de calor. Estos elementos son: 1. El combustible, formado por un material fisionable, generalmente un compuesto de uranio, en el que tienen lugar las reacciones de fisión y por tanto es la fuente de generación del calor. 2. El modelador, que hace disminuir la velocidad de los neutrones rápidos, llevándolos a neutrones lentos o técnicos. Este elemento no existe en los reactores denominados rápidos. Se emplean como materiales moderadores de agua, el grafito y el agua pesada. 3. El refrigerante, que extrae el calor generado por el combustible del reactor. Generalmente se usan refrigerantes líquidos como el agua ligera y el agua pesada, o gases como el anhídrido carbónico y el helio. Y 4. El reflector, que permite reducir el escape de neutrones de la zona de combustible y por tanto disponer más neutrones para la reacción en cadena. Los materiales usados como reflectores son el agua, el grafito o el agua pesada. Los elementos de control que actúan como absorbentes de neutrones permiten controlar en todo momento la población de neutrones y por tanto la reactividad del reactor, haciendo que sea crítico durante su funcionamiento y subcrítico
durante las paradas. Los elementos de control tienen formas de barras, aunque también pueden encontrarse diluidos en el refrigerante. El blindaje, que evita el escape de radiación gamma y de neutrones del reactor. Los materiales usados como blindaje son el hormigón, el agua y el plomo. Hola, yo soy Brian Aguilera y les voy a hablar sobre el funcionamiento de la central nuclear. La central nuclear básicamente tiene el mismo funcionamiento que centrales térmicas, pero ¿en qué varía su diferencia? Está en que la manera de cómo generar energía calórica, el cual es, en la central nuclear se utiliza la fisión de los átomos para generar una gran cantidad de energía nuclear y así calentar el agua. En cambio, en una central térmica lo que se utiliza es la quema de carbón o gas natural, que serían como combustibles fósiles, lo cual genera más contaminación. Bueno, principalmente lo que ocurre en una central nuclear es que en el reactor nuclear se produce o se controlan la fisión de los átomos. Entonces ahí se genera una gran cantidad de calor, la cual se utiliza para evaporar el agua, en la cual está a una gran temperatura y presión. Estos salen de un recinto cerrado, el cual llega a una turbina que la hace girar. Esta turbina está conectada a un alternador, el cual transforma la energía mecánica del movimiento de la turbina en energía eléctrica para generar una corriente alterna, la cual pasa por un transformador que permite aumentar o disminuir la tensión en el circuito de corriente alterna para finalmente así llevarla a la red eléctrica. Por otra parte, el vapor que salió de la turbina sigue aún estando muy caliente y esta agua es necesario reutilizarla, por lo cual esta agua que está en vapor y todavía está a la temperatura se condensa en un recinto de condensación, en la cual se hace que este vapor de agua esté en contacto con unas tuberías de agua fría, las cuales se sacan de un mar, de un río o un lago. Es por eso que generalmente vemos que las centrales nucleares siempre están cerca de estos ambientes, así como un río, lago o mar. Luego, al enfriar este vapor de agua, pasa a líquido, y esto se vuelve de nuevo al ciclo de la reacción nuclear gracias a bombas y sistemas de tuberías. Por otro lado, cuando a veces el agua fría que se usa para condensar no es suficiente de los lagos o ríos, es necesario una cámara de refrigeración, en la cual es lo que vemos usualmente cuando se ve esas grandes columnas de vapor de agua. Es lo que se produce ahí, que se utiliza para enfriar el agua, para volver a hacer el circuito en la central nuclear. Esto es una central nuclear. Antes de abrirla para entender cómo funciona, verás que se distinguen tres edificios: el de contención, la sala de turbinas y la torre de refrigeración. Al lado podemos encontrar el agua del mar, de un río, de un lago. El agua entra por este conducto de aquí, impulsado por una bomba. Poco a poco entra en el núcleo del reactor. Aquí se calentará por una reacción de fisión del material nuclear que aumenta la temperatura y la presión del agua. Si lo miramos de cerca, verás que en el recinto donde se calienta el agua hay varias barras de uranio que controlan la reacción nuclear. A partir de ahora pasaremos al circuito secundario. El agua continúa moviéndose por este conducto. Por aquí, en el generador de vapor, el agua pasa del estado líquido al gaseoso y se convierte en vapor. Ya en esta forma es impulsada hacia las turbinas, que acaban moviéndose a gran velocidad. Las turbinas y el transformador convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. Por último, el vapor de agua se enfría gracias al intercambio de temperatura que se produce en las torres de enfriamiento debido al agua del río o del mar. Y así es como funciona una central nuclear. Hola, mi nombre es Daniela Díaz y yo les voy a hablar sobre el combustible nuclear.
Se le llama combustible nuclear a cualquier material que contiene núcleos fisionables y puede emplearse en un reactor nuclear para que en él se desarrolle una reacción nuclear en cadena. Según esto, el uranio es un combustible nuclear, como también lo es el óxido de uranio. En el primer caso nos referimos a un elemento químico, algunos de cuyos isótopos son fisionables. En el segundo, a un compuesto químico determinado que contiene tales isótopos. Entendemos por isótopos fisionables aquellos núcleos susceptibles de experimentar fisión. Para hablar con precisión sería necesario especificar la energía de los neutrones que pueden hacer fisionar dichos isótopos. Por ejemplo, el uranio 238 no es fisionable por los neutrones térmicos debido a su baja velocidad, pero sí por los rápidos, aunque con pequeñas secciones eficaces. Normalmente, y a no ser que se hagan mayores precisiones, suele entenderse por isótopos fisionables cualquier núcleo que fisiona por la acción de los neutrones térmicos. El único isótopo fisionable por neutrones térmicos que existe en la naturaleza es el uranio 235. Se encuentra en una proporción del 0,711% en el uranio natural. Hay otros isótopos fisionables que no existen en la naturaleza, pero que pueden obtenerse artificialmente. Los principales son el uranio 233, que se obtiene por captura de un neutrón por un núcleo de torio 232. El núcleo intermedio formado sufre dos desintegraciones beta, dando lugar al mencionado uranio 233. El plutonio 239, aunque han podido detectarse trazas de él, se considera que no es un isótopo natural. Este se forma en la captura de un neutrón por un núcleo de uranio 238, seguida de dos emisiones beta. También se encuentra el plutonio 241. Este tiene menor importancia que los anteriores. Se forma por la captura de un neutrón por el plutonio 240, el cual procede a su vez de la captura de un neutrón por un núcleo de plutonio 239. La obtención de los dos primeros isótopos, el uranio 233 y el plutonio 239, se puede realizar en los propios reactores nucleares si introducimos en los mismos núcleos de torio 232 y uranio 238, que son los átomos que por captura de un neutrón da lugar a los isótopos fisionables. Este material se llama material fértil. En el núcleo del reactor, el uranio se encuentra en forma de pequeñas pastillas cilíndricas de dióxido de uranio de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y de altura. Las pastillas están apiladas dentro de varias varillas herméticas, agrupadas en los elementos de combustible. Hola, mi nombre es Hernán Gascón y ahora les hablaré sobre los tipos de reactores nucleares. Hay varios tipos de reactores nucleares, los cuales se clasifican de acuerdo con la velocidad de los neutrones que proceden de las reacciones de fisión, pudiendo ser reactores rápidos o reactores térmicos. Existen varios tipos de reactores térmicos, siendo uno de ellos el reactor de agua a presión, que emplea agua ligera como moderador y refrigerante y óxido de uranio enriquecido como combustible. El refrigerante circula a una presión tal que el agua no alcanza la ebullición y extrae el calor del reactor, que después lleva a un intercambiador de calor donde se genera el vapor que alimenta a la turbina. El reactor de agua en ebullición utiliza elementos similares al anterior, pero ahora el refrigerante, al trabajar a menor presión, alcanza la temperatura de ebullición al pasar por el tubo del reactor y parte del líquido se transforma en vapor, el cual, una vez separado de aquel y reducido su contenido de humedad, se conduce hacia la turbina sin necesidad de emplear el generador de vapor. Otro reactor térmico es el reactor de agua pesada, el cual emplea agua pesada como moderador. Existen versiones en las que el refrigerante es agua pesada a presión o agua pesada en ebullición. Puede emplear uranio natural o ligeramente enriquecido como combustible. También está el reactor de grafito gas, que usa grafito como moderador y dióxido de carbono como refrigerante. Mientras que los primeros reactores de este tipo emplearon uranio natural en forma metálica, los actuales denominados reactores refrigerados por gas avanzado utilizan óxido de uranio enriquecido y los denominados reactores de alta temperatura usan helio como refrigerante. El reactor de canales de alta potencia, moderado por grafito y desarrollado en la Unión Soviética, consiste en un reactor moderado por grafito, con uranio enriquecido y refrigerado por agua en ebullición. Este tipo de reactores no se han empleado en Europa Occidental. El reactor de Chernobyl era este tipo. Están también los reactores rápidos. En este tipo de reactores no existe el elemento moderador para los neutrones y por lo tanto el flujo de neutrones cae en la zona de los neutrones rápidos. En estos reactores el combustible de la zona central,
formado por un óxido de uranio o de uranio y plutonio, se rodea de una zona de óxido de uranio muy empobrecido, con un contenido de uranio-235 menor o igual al del uranio natural. Con esta disposición, y si se usa un refrigerante que no produzca la moderación de neutrones, normalmente se emplea sodio, se puede conseguir que en la capa de uranio-238 que rodea el combustible se genere más plutonio que el que se consume. De esta forma, al mismo tiempo que se está generando energía térmica, se está produciendo combustible en forma de plutonio-239, que puede usarse en cualquier tipo de reactor, tanto rápido como lento. A este tipo de reactores también se les conoce como reactores reproductores, y su importancia es enorme, ya que permiten obtener un mejor aprovechamiento de los recursos existentes de uranio. Ahora les mencionaré algunos términos sobre centrales nucleares. El edificio de turbinas es el recinto donde se encuentran los elementos de producción de electricidad. Contiene las turbinas, el alternador y sus sistemas auxiliares. Las turbinas son máquinas rotatorias en las que se transforma la energía del vapor de agua en energía cinética de rotación para impulsar el alternador o generador acoplado. El vapor de agua, al salir de la turbina, va al condensador donde se enfría y se vuelve agua líquida. El agua vuelve a bombearse hacia el generador de vapor para repetir el ciclo. Buenas tardes, mi nombre es Darko Furnes y yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la energía nuclear. Además, les voy a hablar sobre la fusión y fisión de esta misma. La energía nuclear se ha convertido en una de las fuentes de producción de electricidad que mayor controversia y rechazo público genera. Sin embargo, sus defensores, entre los que se encuentran importantes organizaciones y algunos ecologistas, argumentan que se trata de una alternativa segura, limpia y barata. Las ventajas. Una de las principales ventajas de la energía nuclear es que es limpia, no contaminante, vuela a pedazos del efecto invernadero a la atmósfera, evitando la emisión de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, como en el caso del combustible fósil. Además, la energía nuclear genera una producción de electricidad que en el caso de Europa llega aproximadamente al 33% del consumo actual. Los vertidores de las centrales nucleares al exterior son mínimos. La mayor parte de ellos se impulsan en forma gaseosa de la chimenea de la central, aire con muy poca radioactividad, y en forma líquida a través de canales de descarga. Por su bajo poder contaminante, las centrales nucleares frenan la lluvia ácida y la acumulación de residuos tóxicos en el medio ambiente. Desventaja. Los riesgos de las centrales nucleares son más que conocidos. Las más conocidas han sido las catástrofes de Chernóbil, Fukushima. Son realmente paradigmas en este aspecto. Y si no se toman todos los implementos de seguridad necesarios, el riesgo de la humanidad es muy alto. Las centrales nucleares tienen un elevado costo de construcción y mantenimiento. Es por ello que en muchos casos se refiere al combustible fósil. Además, las posibilidades de un uso de la energía nuclear no pacífico es muy real. Muchas naciones pueden utilizarlas con fines bélicos y con una contundencia humanitaria eternamente. La tecnología ha sido utilizada para generar energía nuclear. También puede ser utilizada para producir armas nucleares. Ahora yo les voy a hablar sobre el término fusión y fisión. La fusión es una reacción nuclear en la que dos núcleos, que son átomos ligeros, normalmente son de hidrógeno y sus isótopos, ya sean deuterio y tritio, se enlazan para generar un átomo más pesado, que al unirse libera una gran cantidad de energía. Un claro ejemplo de esta fusión nuclear es aquel que lo vemos a diario, pero no lo asociamos a este tipo de fusión, ya que la energía solar que se forma con la fusión de núcleos del hidrógeno para generar helio y así liberar una gran cantidad de energía que logra llegar a la cantidad de tierra en forma de radioactividad electromagnética. Bueno, espero que hayan aprendido más sobre la energía nuclear, sus funciones, sus ventajas, desventajas, fisión, fusión, y así hayan comprendido de mejor forma este ámbito. Muchas gracias.